En la historia, tanto a nivel de iglesia, pero en la historia de la sociedad civil, hay un término que se ha utilizado por años, conocido como la gran mentira. Y este término, quien lo maximizó y aprovechó fue Adolfo Hitler. Él a primera instancia acusó a sus enemigos de decir una mentira y repetirla tantas veces hasta que la gente creyó que es verdad. Pero esa misma acusación que él hizo contra sus enemigos, el régimen nazi se aprovechó de eso y le sacó partida. Uno de los colaboradores más cercanos de Adolfo Hitler definió la gran mentira de la siguiente manera: repite 1000 veces una mentira hasta que se haga una verdad. En la Edad Media nosotros vimos la Iglesia Católica sacándole provecho a esto. Ellos establecieron desde los púlpitos o lugares donde ellos tenían poder de convocatoria y autoridad e influencia para poner en la mente de sus seguidores lo que se conocía como la indulgencia. Ellos le garantizaban a los seguidores que por un precio módico, cuando ellos muriesen o antes de morir y llegar al purgatorio, allí sus penalidades iban a ser menos de lo que se suponía. Y repitieron, y repitieron, y repitieron, hasta que sus seguidores, ¿qué? Lo creyeron. Y las arcas de la iglesia aumentaron, ¿basado en qué? En una mentira. Usted conoce hoy el discurso de mucha gente que está en autoridad a través de sus redes sociales o por el poder de influencia, se paran frente a sus seguidores y una y otra vez, sin ninguna evidencia científica, dicen que una cosa produce otra cosa. Y la gente dice, amén. Yo espero que hasta la semana pasada usted esté pudiendo ver que esa fue la estrategia de los falsos apóstoles en la iglesia en Corinto. Repetir una mentira tantas y tantas veces que los débiles hermanos en la fe en la iglesia en Corinto comenzaron a dudar sobre el carácter, la persona, la autoridad y el ministerio del apóstol Pablo. Y aunque Pablo muchas veces no se defendió y permitió que su testimonio hablara por sí solo, en esta segunda carta que aparece en el canon, la tercera que él le envía a la iglesia, se ve la necesidad de por 7 capítulos derrumbar la gran mentira que los falsos apóstoles, pero también falsos cristianos, habían levantado sobre él en la iglesia. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con la gran verdad. Porque es la única manera en que la gran mentira puede desaparecer. Cuando se presenta sin titubear la gran verdad. Ahora, yo espero que a estas alturas del juego usted esté observando que esa gran mentira que se había introducido y estaba debilitando y dividiendo la iglesia en Corinto, se haya podido dar cuenta ya que no venía de ataques externos, sino de ataques internos. Y eso es lo más duro, y eso es lo más difícil. Lo más grave no es que nos ataquen de afuera. Lo más grave es que atenten contra nuestro carácter la gente que se llama hermanos, miembros de una iglesia. Eso es lo que más duele. Pero aunque duele, el apóstol le hace frente. Así que después de haber escuchado, desde mi humilde opinión,
un espectacular mensaje de parte del hermano Carlos la semana pasada, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 13. Yo te pido que vayas a tu Biblia al versículo 14 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 1. Y en esta mañana, el título de este sermón es La Gran Verdad. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 1. Y antes de leerlo, quiero ubicarlos donde estamos. Por esa gran mentira que había sido introducida y consistentemente repetido en la iglesia en Corinto, vimos la semana pasada con el hermano Carlos que los corazones de los corintios se cerraron hacia su apóstol, pastor y maestro. Se cerraron. La misma estrategia que hacen algunos dentro de la iglesia. Comienzan a colocar cizaña en los hermanos y entonces la imagen que tenían algunos de sus líderes comienza a cambiar, no por su experiencia personal con el líder, sino por lo que otros piensan y dicen del líder. Y ante ese escenario, Pablo cerró en el versículo 11, 2 y 13 haciendo una petición. Abran sus corazones, regresemos donde estábamos, para que podamos restablecer la relación que teníamos y el evangelio siga siendo lo que nos une. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver entonces lo que le dice ahora del versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. No estén unidos en yugo desigual. No es una sugerencia, es una orden. No estén unidos en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos al trono de gracia, como oraba mi hermano Carlos, a pedir tu asistencia, porque hemos leído, orado y cantado tu palabra. Ahora va a ser proclamada. Y tu siervo reconoce su incapacidad y sus limitaciones, pero descansa en el poder de tu palabra, la fuerza más poderosa del universo. Por eso, Señor, abrimos este libro, leemos el libro, explicamos el libro y rogamos que tu Espíritu lo aplique a la vida de tu iglesia, la fortalezca, no salga de la misma manera. Pero sobre todas las cosas, que el Evangelio sea presentado y proclamado, y si te place, salva a los perdidos. Señor, como cada semana que me paro delante de este púlpito, yo te ruego, oh Señor, que no permitas que salgamos de la misma forma en que hemos llegado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo vamos a ver estos textos que son bastante cortos en esta mañana? Yo lo he dividido en 3 puntos. Número 1, del versículo 14 a la parte alta del versículo 16, nosotros vemos un énfasis del apóstol en lo que es y en explicar y definir lo que es el yugo desigual. En la parte baja del 16 hasta el versículo 18, Pablo se enfoca en recordarle a los creyentes en Corinto por qué ellos no deben hacer yugo desigual. Y él les dice, porque son templo del Dios viviente. Y entonces hace una exhortación en el versículo 1 del capítulo 7 a que vivan en una verdadera santidad. Otra vez,
versículo 14 a la parte alta del 16, vemos lo que es el yugo desigual y por qué Él lo prohíbe. Parte baja del 16 al 18 es un recordatorio de su posición ante Dios. Ellos son templo del Dios viviente. Y entonces concluye llamándole a los cristianos en Corinto a que vivan en verdadera santidad. Ahora, si usted observa en el versículo 14, dice, y cuando lo leí inmediatamente les dije, es un mandato, es una orden, les dijo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice porque le llama esto, o lo dice de esta manera, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Por qué esto es importante? Porque típicamente nosotros hemos tomado el versículo 14 y hemos entendido, y aún lo enseñamos y lo recitamos como el papagayo, que el mandato de Pablo a los cristianos es que no tengan absolutamente ninguna relación con los incrédulos. Sin embargo, si no tenemos absolutamente ninguna relación con los incrédulos, ¿cómo rayos vamos a predicarle y alcanzar a los incrédulos? Así que en el contexto en el que Pablo está diciendo esto, no está hablando de los incrédulos fuera de la iglesia. Está hablando de los incrédulos, escuche bien y amarre ese cinturón y aguante su silla. Está hablando de los incrédulos dentro de la iglesia. Contexto importa. Y fíjese que el apóstol da un mandato regresando a la ley. Citando Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde Dios estableció en su ley una sección que en el momento y después del momento, a través de la historia, la gente se ha preguntado, ¿pero por qué Dios dijo esto? ¿Y qué específicamente decía esta sección en la ley? Decía, no ares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. Para que pueda entender lo que decía la ley, lo que la ley estaba estableciendo es que no hubiese mezcla de absolutamente nada. Todo lo que era con el mismo origen se debía mantener en el mismo origen. Y no permitía mezcla entre animales de diferentes, usted sabe lo que quiero decir. Así que él dice, no ares con un burro y con un buey. En el contexto de la iglesia en Corinto, lo que él estaba prohibiendo era el yugo, como ve en pantalla, de no cristianos con cristianos. Sino que el cristiano arara, viviera y se multiplicara, ¿con quién? Con cristianos. Ahora, dentro de la iglesia en Corinto, habían cristianos y no cristianos, desde su liderazgo hasta dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, obsérvenlos. Y yo espero que usted recuerde que hace unos meses o el semestre pasado estudiamos toda la primera carta de Corintios. Y vimos en el capítulo 5 que él les prohibió a la iglesia, no le habló a los pastores, le habló a la iglesia y le dijo, no tengan relaciones con los inmorales. Los que dicen que han nacido de nuevo, pero viven como si no han nacido de nuevo. Así que el discurso es el mismo. No hagan relaciones entre gente que ha creído y ha sido transformada por el Evangelio con gente que dice que vive y ha sido transformada por el Evangelio, pero sus frutos son peores que los incrédulos fuera de la iglesia. ¿Están conmigo? Y como Pablo era un maestro explicando principios espirituales de forma que se pudiesen entender, usted ve que del versículo
14 parte baja hasta el 16 parte alta, él hace una comparación y les dice a ellos, déjame ver si ustedes entienden por qué no deben hacer yugo desigual con los que no son cristianos, que dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque ¿qué relación, cómo se relaciona la justicia con la maldad? ¿Cómo se relacionan la luz y las tinieblas? ¿Qué relación, qué comunión tiene Cristo con Satanás, con Belial? ¿Qué relación hay entre...? Por eso es que estoy seguro que estaba hablando de incrédulos dentro de la iglesia. Porque en lo que él está comparando dentro de la iglesia, le dice, si fuera de la iglesia, es imposible que haya relación entre creyentes e incrédulos. Porque ustedes van a permitir dentro de la iglesia andar con gente que dice que son, pero realmente no son. Y él cierra diciendo, ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? En síntesis, Pablo está estableciendo este punto y quiero que lo tenga. Si nosotros somos obedientes al mandato de Dios, si nosotros nos unimos con conciencia en tener comunión y participar de las obras de los incrédulos, de aquellos que se llaman cristianos y no lo son, estamos como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:22. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Si tú te llamas cristiano, si yo me llamo cristiano, y en medio de nosotros hay gente que se llama cristiano y sus frutos son evidentes de que no lo son, escucha el mandato de Dios de parte o por parte del apóstol Pablo. Huye de ellos. No te relaciones con ellos. No tengas comunión con ellos. Así que voy a hacer por segunda o tercera vez meridianamente claro. Pablo no está prohibiendo relaciones de los cristianos o que se relacionen cristianos con no cristianos, porque la única manera de poder predicarle el evangelio es que tengamos relaciones. Lo que Pablo está prohibiendo con los incrédulos afuera es que seamos influenciados y participemos de las mismas cosas que ellos. Con los incrédulos dentro de la iglesia, aquellos lobos vestidos de ovejas, es que no tengas comunión con ellos. ¿Entendió la diferencia? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, pudiésemos decir, bueno, Pablo explica por qué no debe haber relación en la iglesia entre cristianos y pseudocristianos. Pablo explica y les ejemplifica las antítesis, esto versus esto. Pero ahora en el versículo 16 parte baja al versículo 18 les dice por qué es que ellos no deben relacionarse dentro de la iglesia con aquellos que dicen ser cristianos y lo que atentan es contra la estabilidad de la iglesia y atacan la credibilidad de los miembros y destruyen el mensaje del evangelio. Y le explica por qué. Él le dice en el versículo 16, parte baja al 18, porque ustedes son templo del Dios viviente. Y mira lo que él hace. Él toma 4 versículos del Antiguo Testamento y explica la razón por la que no se debe hacer yugo desigual. Y se está anotando, anote estos versículos. Levítico capítulo 26, versículo 12. Ezequiel 37, 27. Isaías 52, 11. Y segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Lo voy a volver a repetir porque quiero que lo tenga. Levítico 26, 12. Ezequiel 37, 27. Isaías 52, 11. Y segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Y tengo que hacer un detente porque veo a la hermana Camila entrando y estoy feliz y contento después de un mes verla con nosotros y recuperada. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que está con nosotros, Camila.
Qué bueno, mi hermano. ¿Lo tiene? ¿Necesita que lo repita una vez más? ¿Sí? Levítico 26:12, Ezequiel 37:27, Isaías 52:11, segunda de Samuel 7:14. ¿Qué es lo que hace aquí cuando él dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo? Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está explicándole la razón por la que no debían hacer yugo desigual. Número uno, porque son templo del Dios viviente. O sea, el Espíritu Santo mora en medio de ustedes. ¿Cómo pueden darle cabida a lo que Dios rechaza? Número dos, Él les dice, salgan en medio de ellos, apártense. O sea, ustedes deben practicar una separación completa, que sea visual, que sea práctica de los ídolos. No deben estar compartiendo en el mismo lugar con algo, con alguien o con alguna práctica que les robe la centralidad a Dios y el reinado y la exclusividad de Cristo. Número 3 les dice, recuerden que ustedes son hijos e hijas de Dios. Han sido adoptados por la obra de Cristo en su favor. Él es nuestro Padre y nosotros debemos vivir de una manera que traiga honor y honra a Él. Por lo tanto, no debemos estar en relación con gente que deshonran a Dios y a Cristo. Déjeme ver si usted entiende esto. Pablo estaba diciendo que lo que él estaba demandándoles no era un capricho. Lo que él estaba demandando a ellos era lo que era justo y correcto. Como cristianos, nosotros no debemos tener ninguna relación donde practiquemos o seamos influenciados por los que se llaman cristianos y no lo son. Porque la consecuencia lógica de lo que somos, templo del Dios viviente, el Espíritu Santo mora en mí. Es que porque el Espíritu Santo mora en mí, me advierte. Esta conversación con Wilfredo no me edifica. Y lo digo con Wilfredo porque yo tengo de frente, no es nada personal, ¿está bien? No voy a decir que ahora cuando lo vean por el pasillo le pasen por el lado, no, salúdelo. Que ese es mi hermano, ¿está bien? Esa conversación con Wilfredo no me edifica, pero me entretiene. De verdad, yo he notado lo mismo. Y el Espíritu te dice, eso que está diciendo Wilfredo, ¿tú lo puedes probar? ¿Tú tienes evidencia de eso? ¿A ti te ha pasado eso? Y le dijiste a Wilfredo, ¿tú resolviste eso con el hermano? No, pero los retroalimento, ¿verdad, Wilfredo? Yo veo lo mismo en Gaby. Sí, si él es paradito así. Yo pienso lo mismo. Y entonces comenzamos a atacar el testimonio, el carácter y la reputación de Gaby. Y el Espíritu nos advirtió, pero le pasamos por encima. El Espíritu nos redarguye porque ya estamos pecando, estamos chismeando. Y le decimos, shh. Y soltamos la sin hueso por ahí para abajo. Y hacemos de Gaby un buffet. Y lo destruimos por completo. Pero Gaby nos pasa por el lado y le damos sendo abrazo. Y le llamamos mi hermano. Te amo, Gaby. Por favor, no me amen así. De verdad, no me amen. Mejor no me saluden. De verdad, no me saludes. Porque si tú tienes un beef conmigo, mejor resuélvelo. Pero no me hagas creer que tú y yo estamos bien. Por favor, no lo hagas. Porque tú y yo, supuesta y alegadamente, somos templo del Dios viviente. Supuesta y alegadamente, debemos estar separándonos de todo lo que
dañe mi comunión vertical, pero también horizontal con mis hermanos. Y supuesta y alegadamente tú y yo somos hijos e hijas de Dios, y en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro relacionarnos se supone que traigamos honra y honor al Señor. Esa es la consecuencia lógica de ser hijos de Dios. Esa es la consecuencia lógica de ser templo del Dios viviente y que el Espíritu mora en mí. Esa es la consecuencia lógica de ser miembros de esta iglesia. De que los asuntos que haya que resolver los resolvemos de frente, no de espalda ni con otros. Eso es pecado. Y si un creyente, miembro de esta iglesia, participa de eso, Pablo, inspirado por Dios, dice: ¿qué comunión hay la justicia con la maldad? La luz con las tinieblas, Cristo con Satanás, el cristiano con el incrédulo y el templo del Dios viviente con la idolatría. Ninguna, pues no se supone que estés practicando eso. ¿Lo tiene conmigo? ¿Se lo digo en inglés para traer a esto que me traduzca? ¿Lo entendió? ¿Lo tiene claro? No yugo desigual, porque es contrario a quienes somos nosotros. Ahora, ¿qué hace Pablo? Hace una exhortación entonces. Te recuerdo tu identidad. Te recuerdo tu responsabilidad. Y te animo a que vivas de la siguiente manera. Y mire lo que dice el versículo 1. Entonces lo voy a leer Lo iba a leer, pero lo quiero leer más adelante. Así que lo voy a leer en esta versión y lo cierro con ellos, porque no quiero irme de la línea que iba. Mire lo que dice el versículo 1, y es importante que lo veamos. Por tanto, aunque los estoy corrigiendo, mire cómo les dice: amados. En la Nueva Traducción Viviente le dice amigos. Por tanto, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? De que somos templo del Dios viviente, que Dios es nuestro Padre, y que debemos huir de la idolatría, y que no debemos hacer yugo desigual. Le dice, ahora este es el llamado: límpiate de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué dice ahí? La santidad. Y la santidad no es nada que tenga que ver con atuendo ni con jerga. Tiene que ver con un cambio y una madurez en el corazón. Santidad es caminar en la dirección opuesta al mundo. Santidad es que mis afectos han cambiado. Santidad es madurez. Es menos mundo, más Cristo. Santidad es vivir apartado de practicar el pecado. Y cuando peco, me arrepiento. Eso es santidad. Y Pablo está diciendo: perfecciónense en ese estilo de vida, y le da la razón. Aquí dice, en el temor de Dios. Otras versiones dicen, porque tememos a Dios. En otras palabras, la consecuencia lógica de temer a Dios es que yo practico la santidad. Es que la santidad se perfecciona cuando yo reconozco que yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de responder ya no puede ser como antes. Tiene que ser coherente mi declaración de fe con la manera en que yo vivo. No pueden haber cristianos de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. No puedes decir esto y hacer esto. No puedes hacer esto y decir esto. Es una imposibilidad. Si hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ya yo no soy lo que antes yo era. Todavía no soy lo que debo ser. Pero voy de camino con mis ojos delante, mirando a la cruz de Cristo y dejando atrás todo lo que yo era y todo lo que yo hacía. Por lo tanto, una nueva criatura tiene guerra con su vieja criatura.
con todavía el pecado natural que mora en nosotros. Tiene guerra, no le hace fiesta. No le hace un acomodo razonable. No la excusa, es que yo soy así. Siempre he sido así y tienes que bregar con eso. Entonces Belial hace fiesta contigo. No. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. O estamos en Cristo o estamos en contra de Él. O somos santos o somos impíos. O vivimos de espalda matando el pecado en nosotros, o vamos a seguir practicando el pecado y excusándolo el primer día de cada semana. Pablo dice, los verdaderos hijos de Dios viven en santidad. No por sus propias fuerzas, sino por lo que la única obra capaz de hacer esto posible, la de Cristo, y el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos capacita y nos habilita para darle la espalda al pecado y practicar la justicia, andar en justicia, practicar la misericordia y andar en la verdad. Es vivir en santidad. Los teólogos han tratado de los pasados 2000 años poder colocar numéricamente cuántos cristianos había en la iglesia en Corinto. Yo no tengo la más mínima idea, ni siquiera me interesa sacar ese número. Porque yo solamente pienso en los pastores de aquella iglesia. Qué severo lío tenían. Así que nosotros andamos en Disney. Pero si pastorear 150 personas es difícil, por la naturaleza pecaminosa de nosotros y porque somos contumaces al consejo de Dios, yo quiero que usted observe que aquellos pastores y aquel rebaño y remanente fiel dentro de la iglesia que estaba tratando de ser fiel al Señor, aunque se le estaba haciendo difícil, Dios no se había olvidado de ellos. No una, no dos, no tres, sino 4 veces. Les animó, les recordó, les exhortó y les llamó al arrepentimiento. Yo espero que este año 2025, en estas 2 cartas, sea suficiente para ti y sea suficiente para mí, para que tú y yo abandonemos la forma en que estamos viviendo, que es contraria a nuestra declaración de fe. No pueden salir de la misma fuente 2 aguas. No pueden haber 2 discursos. No pueden haber 2 comportamientos. Es imposible ser cristiano y ser un hipócrita. O somos luz o somos tiniebla. No hay área gris. Es una u otra. Elige, escoge, pero sé consistente y seamos coherentes. Ese es el llamado del apóstol Pablo. No hagamos yugo desigual. Somos templo del Dios viviente. Vivamos y practiquemos la santidad. Ahora, ¿cómo yo puedo poner ese versículo 1 en la parte práctica? Él le dice a ellos que se limpien de toda inmundicia. A nosotros nos dice, límpiate de toda contaminación física y espiritual, de toda práctica mundana, del chisme, de la idolatría. Prioriza lo eterno y deja de priorizar lo temporal. Esas 3 cosas prácticas nos sirven a nosotros, pero yo quiero ir todavía un poco más profundo. Y es un llamado a la iglesia, a los miembros de Ciudad de Dios, aprovechando este texto. Porque el llamado del apóstol Pablo a los Corintios es un llamado para todos los cristianos de toda la época, incluyendo a la Ciudad de Dios en el 28 de septiembre, que creo que es hoy, del 2025. El llamado a vivir en santidad sigue siendo la gran verdad. Sigue siendo la gran verdad. Si tú y yo estamos en Cristo, debemos vivir en santidad. Ahora,
Yo estoy consciente que buena doctrina puede crear la impresión de que porque nosotros estamos siendo expuestos a todo el consejo de Dios y a la centralidad de su evangelio, nos podamos creer que eso es lo único que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Y ciertamente es esencial. Pero yo conozco gente que tiene la cabeza correcta, pero el corazón está lejos de Dios. Yo conozco gente que pueden citar y definir las doctrinas de la gracia mejor que Calvino. Yo conozco gente que recetan de una forma que el que los escucha dicen, wow, ¿cómo practica la piedad ese hombre o esa mujer? Pero su corazón está lejos de Dios. Y como yo tengo cierto sentido de urgencia cada vez que yo me paro en este púlpito hasta mayo del 2026, yo no voy a desaprovechar ninguna oportunidad que los pastores me den de predicar. Yo quiero poner sobre la mesa de esta iglesia y hacer un llamado especial a la luz de lo que acabamos de escuchar. A los miembros de esta iglesia yo les digo cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con los agentes de confusión dentro de la iglesia. Cuidado con aquellos dentro de nuestra comunidad que se llaman hermanos y están insatisfechos. Tienen ambición, quieren implementar otra doctrina o tienen intenciones ocultas. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Esas son gente que Pablo, inspirado por Dios, nos dice, no hagamos yugo con ellos. ¿Cómo los identifico, Pastor Félix? Escucha su narrativa. Escucha su discurso. Son narrativas falsas. ¿Cómo lo veo? Atacan el carácter de los líderes. Atacan el carácter de otros miembros de la iglesia. Atacan las intenciones de todo lo que está establecido. Son gente que tienen motivaciones personales. Observa su narrativa y observa su insatisfacción porque la repiten, la repiten, la repiten, la repiten, la repiten y la repiten hasta que comienzan a calar hondo y tú comienzas a hacerlo una verdad. Estos agentes internos tienen ciertas características. Se enfocan en grupos específicos. Ellos evalúan su presa. Son gente que son afines a ellos, contemporáneos en edad, contemporáneos en intereses, contemporáneos en necesidades. Son intelectualmente astutos. Ven sus presas y comienzan de manera siligiosa, con comentarios sutiles, a crear ecos llenos de la gran mentira. Pero tienen un objetivo. Y su objetivo es la destrucción de la iglesia. ¿Y saben cómo lo hacen? Diciendo que están preocupados por el bienestar de ella. Es que funcionaría mejor, haríamos mejor, seríamos diferentes, nos pareceríamos allá. Pero el fin es destruirnos, es dividirnos. Son, como dijo el pastor Héctor en su mensaje hace unas semanas atrás, agentes usados por Satanás. Pastor, pero es que yo no puedo creer que sea posible. Pues entonces desde esta tarde vuelve a escuchar desde enero, 1 Corintios capítulo 1 hasta 2 Corintios capítulo 7. Esa es tu tarea si tú no me vas a creer. Porque lo que pasó en Corinto pasa en la iglesia de hoy. Y Dios quiera que no nos pase a nosotros. Cuidado. Mire, mi hermano, yo le voy a decir cómo usted puede poder distinguir cuando los agentes de confusión están trabajando, cuando están sembrando una narrativa falsa y cuando han atacado
repitiendo la gran mentira, ya tienen una presa. Las relaciones con otros cristianos que antes eran cercanas, ahora son lejanas. Y tú te dices, ¿pero qué le pasará que ya no me saluda de la misma manera? ¿Por qué me trata de manera indiferente? ¿Por qué siempre está con este corillito y este grupito y no se integra? ¿Por qué cuando llego cambian la conversación? ¿Por qué cuando dicen algo se están riendo cínicamente? ¿Por qué están de cruzado de brazos como si estuviesen ellos la razón y nosotros no? Qué bueno que hasta los niños están en silencio y están pensando. Porque dentro de todo organismo vivo entra desde adentro algo que lo va a querer destruir. Y el trabajo no es solo de los líderes y de los pastores de detectarlo y de exponerlo y de exterminarlo. Es de toda la membresía, es de todos los creyentes. Pablo dice en Efesios 4 que los pastores capacitamos a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y parte de la obra del ministerio es velar la unidad dentro de la iglesia y exponer lo que no es de Dios. Así que este es el llamado para ti y para mí. Observa. Ahora no quiero aquí la gente, si yo sabía. Torres con esa barba me tiene a mí como un agente de confusión interno. No. Observa tu propio corazón. No el corazón de otros. Es el tuyo y el mío. Y antes que mires el mío, mira el tuyo. Y antes de yo mirar el tuyo, miro el mío. A ver si no estamos siendo o dejándonos usar por Satanás. Velemos que no estemos sembrando narrativas que sean falsas. Es que fulano dijo esto y es por esto. Ah, ¿de verdad? Sí, yo lo compré, no corroboré, no me aseguré, lo di por sentado. Y entonces me uno a la repetición de la gran mentira y tengo una iglesia destruida. El Señor que ha dado crecimiento y salud a esta iglesia nos guarde y nos cuide que alguno de nosotros seamos agentes que atenten contra la unidad de esta iglesia. ¿Cómo hacemos eso? Les voy a dar 4 formas de manera práctica para que nos podamos llevar a contrarrestar esto. Iglesia, examinemos nuestras relaciones hoy. Hay gente aquí que hoy debe salir a examinar la relación que tiene con algunos dentro de esta iglesia. Examina tus relaciones hoy. ¿Estamos en yugo desigual con falsos creyentes? Número 2, aferrémonos a las promesas de Dios. El Espíritu Santo mora en mí. Yo debo hablar y actuar de manera diferente. Yo soy templo del Dios viviente. Yo no soy como antes era. Y aspiro a ser como Cristo. Número 3, este es el llamado. Santifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Te entrego y extirpa todo lo que contamina mi cuerpo, pero mayormente mi espíritu. Te lo entrego y si no lo veo, extírpalo aunque me duela. Y por favor, Señor, que en vez de buscar todas las excusas para rechazar lo que nos has traído hoy, te rogamos que nos ayudes a vivir en santidad y en temor a ti. Porque somos tus hijos, somos tus hijas y hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo. La mala noticia es que hoy hemos sido confrontados y duele. La buena noticia es que hay perdón de pecado y esperanza para la iglesia. Por tanto, mi amado, la batalla por la santidad es la gran verdad. Y esa batalla por la santidad no terminó con Pablo, no terminó con los corintios. La santidad para el creyente no es opcional. Sigue siendo la lucha diaria de cada cristiano
de cada pastor y de cada iglesia. Por lo tanto, alguien que quiere ser fiel a Dios va a procurar diariamente ser hallado fiel. Dios nos llama a vivir separados, o sea, en lucha contra las prácticas del mundo. Dios nos llama a purificarnos de toda inmundicia. Y cada vez que nosotros anhelamos practicar la santidad, que es la gran verdad, siempre vencerá la gran mentira. Que el clamor de esta iglesia hoy sea: Señor, santifícanos en tu verdad. Haznos gente que viva lo que predica y que con boldness, con coraje, llame pecado a lo que es pecado. No metas debajo de la alfombra ni tu pecado ni el pecado de otros. Exponlo por amor a Él, por amor a esta iglesia. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra, por el amor que tú tienes por tus hijos, por recordarnos que en la cruz del Calvario, cuando Cristo tomó nuestro lugar, exige y demanda que vivamos a la altura de ese sacrificio. Y algunos de nosotros nos hemos convertido en agentes de confusión. Algunos de nosotros le hemos dado la apertura a agentes de confusión. Algunos de nosotros hemos establecido narrativas falsas. Otros nos hemos hecho ecos de narrativas falsas. Algunos de nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo mentiras. Otros hemos creído esa mentira. Algunos de nosotros hemos dañado relaciones propias y otros hemos dañado las relaciones de otros con otros. Es por eso que hoy, delante de ti, te pedimos perdón. Perdónanos como iglesia si nos hemos desviado. Perdónanos, Señor, si hemos, como aprendimos semanas atrás, nos hemos dejado usar por Satanás. Perdónanos, Señor, si hemos permitido el chisme, la murmuración, si hemos contaminado el alma y la conciencia de otros, o la de nosotros ha sido contaminada. Señor, perdónanos si hemos tenido y estamos teniendo relaciones con algunos que se llaman creyentes, pero nosotros sabemos que no se comportan como lo que dicen que son. Señor, perdónanos. No importa en qué lado de la balanza estemos, te pedimos perdón. Y te rogamos, Señor, porque hay esperanza, a que podamos vivir en santidad como una evidencia, como dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 7, que realmente te tememos. Señor, que esta última observación que hago en oración sea la medida que todos los que estamos aquí podamos usar al salir de este recinto. Si en mi propio corazón yo comienzo a rechazar lo que he escuchado, o comienzo a escuchar a otros que rechazan lo que he escuchado, que eso tú lo uses para abrir nuestros ojos y mostrarnos lo perdido que estamos en el camino, para que nos traigas con cuerdas de amor a ti, nos laves y nos limpies y nos recuerdes que el llamado es a vivir en santidad. Así que como tus hijos te clamamos que tú nos santifiques, que tú nos purifiques para la gloria de tu buen nombre y que Cristo sea exaltado en medio nuestro. Y que si en medio de nosotros hay algunos que esta es su forma de vivir como práctica, hoy puedan ver que separados de ti, ellos van a recibir condenación. Pero por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, ellos hoy pueden recibir salvación.
Si hoy tú le has mostrado su condición, Señor, muéstrales al Salvador para que se puedan arrepentir y venir a los pies de Cristo. Una vez más, Señor, santifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.